Estas tres diapositivas siguientes se refieren a efectos deleterios que pueden ocurrir secundarios a algunas de estas leyes. Por ejemplo, ahí dice no se muera de la presión arterial alta, no se muera porque una olla de presión le estalla, no se muera de depresión, que ya es otra cosa. No tiene que ver con esto, pero lo metimos por la palabra depresión, seguidito. No tenga molestias por un dolor de dientes, es decir, una aerodontalgia. Tenga cuidado con los cambios de presión. Ojo, que pueden haber cegueras secundarias a estas. Vamos a explicar un poquito. Por ejemplo, si usted está sometido un prematuro, entonces un niño prematuro lo meten a una incubadora, le aplican oxígeno a una determinada presión. Digamos, está en una especie de encierro obligado, como estamos ahora con la cuarentena por el COVID-19. Entonces lo meten ahí, le aplican oxígeno a una determinada presión, pero ese oxígeno, porque él además, como no produce surfactante, sus pulmones se van a colapsar, prácticamente está dependiendo de muchas cosas, y entonces el oxígeno, pues se lo van a tener que dar, se lo van a tener que ingresar a esa tiendita de campaña en que está metido él ahí, que es la incubadora. Entonces, ese oxígeno, si está a altas presiones, va a producir problemas detrás del lente ocular. Entonces, esos cambios en la presión en los vasos sanguíneos van a producir una fibrosis, una especie de fibrosis. Entonces los vasos se van casi a fibrosar esas paredes y va a producirse algo que llama una fibroplasia retrolental. Fibroplasia, es decir, que hay una fibrosis detrás del lente retrolental y eso puede llevar a una ceguera. Entonces mire que usted le puede aplicar a un recién nacido prematuro oxígeno, pero debe tener mucho cuidado porque de pronto le causa una lesión secundaria a cambios en la presión de los gases, en este caso del oxígeno. Recuerden, por ejemplo, que hablamos de que si hay un volumen determinado de aire, ese volumen va a cambiar con las presiones y entonces, por ejemplo, el odontólogo descuidado en un momento dado por estar hablando por celular, que se le recomienda a la gente no estar hablando por celular cuando está haciendo sus labores, especialmente labores en salud, porque pueden producir descuidos. Entonces, le echan un aire y ese aire se lo aplican con un aparatico y se lo aplican como a presión, le ocluyen y le quedan unas burbujas allá metidas que no se han dado cuenta, le quedaron ahí y al quedar eso ahí, cuando la persona, por ejemplo, está en un avión, que la presión va cambiando, entonces ese volumen, como la presión va disminuyendo, entonces el volumen va aumentando, ley de Boyle, comienza a comprimir estructuras, por ejemplo nervios, a nivel de la boca, a nivel dental, y lleva a producir dolores. Igualmente pasa cuando estamos buceando, en un momento dado pueden aparecer secundarios a cambios en la presión también, esas burbujitas que se han dejado en esos dientes, en esas muelas que estaban siendo curadas, pero en un momento dado un descuido que puede ocurrir va a producir dolores en los dientes, por ejemplo una aerodontalgia. En buceo, por ejemplo, puede ser muy peligroso si usted hace una inmersión, está sometido a altas presiones, por ende altas presiones, si las relacionamos con volumen, el volumen de esas burbujas que estamos nosotros respirando normalmente son muy pequeñas, pero al ascender nosotros, al ir hacia la superficie otra vez, esas burbujas van a aumentar de tamaño y si esto no se maneja adecuadamente, y por eso hay unas leyes muy estrictas en buceo, unas leyes que tienen que ver con acompañamiento cuando uno está buceando, es decir, nunca bucee solo, con ingreso a la superficie o retorno más bien a la superficie, luego de estar buceando, tiene que ser a una determinada velocidad para que esas burbujas se vayan eliminando adecuadamente y no se van a quedar alojadas en la circulación
o en el tracto respiratorio, ocasionando graves problemas que pueden ser muy peligrosos. Inclusive pueden ocasionar lesiones en vasos muy pequeños, por ejemplo de la médula espinal, produciendo graves consecuencias, porque además hay mucha saturación de estos gases en el cuerpo y esa saturación de esos gases van a producir graves problemas. De modo que hay que tener mucho cuidado. Ahí como se coloca coloquialmente, una olla a presión, si a usted le estalla porque no tiene unas válvulas adecuadas para que ese aire que está ahí salga, se expulse porque se estaba produciendo un aumento de volumen secundario de eso a que la temperatura aumentó cuando usted puso la olla allá a calentar, todos esos líquidos que estaban allá adentro, todas sustancias. Entonces, si no tiene unas válvulas buenas, eso puede estallar y puede ser muy grave también.